Capítulo 1166 de One Piece, nuevas historias. Y tenemos una portada de la Shonen Jump donde podemos ver finalmente los colores oficiales del cabello de Rocks. Era una duda que si bien no era muy importante, pues también me daba mucha curiosidad saber el color de pelo. Sabíamos que tenía un cabello bicolor y que probablemente era blanco y negro. Me gustaba mucho la idea de que fuese blanco y negro, pero terminó siendo blanco y azul, lo cual me parece muy bien. Se le ve bastante bien a Rocks ese tipo de color. El tatuaje del ojo es de color morado. Creo que también hubiese quedado muy bien un color rojo y blanco, o un color rojo y negro también hubiese quedado muy bien. Aparecen Garp y Roger jóvenes que tienen que estar ahí porque también son protagonistas de este flashback de God Valley. Y pues Luffy porque tiene que estar ahí para que la gente no se confunda, digo yo. No sé, probablemente hay una cláusula que diga que Luffy tiene que estar en todas las portadas en las que se hable de One Piece. Y tenemos una portada color, esta vez solicitada por el jardinero Naoyama, quien pidió a Yamato y a Otama asando unos yakimo, que no son otra cosa que unos camotes, después de haber levantado las hojas caídas junto a un zorro y a un tanuki. Y pues es una portada bastante bonita, bastante otoñal, ambientada seguramente en el Momiji-Gari, una tradición japonesa que consiste en contemplar las hojas del otoño. Y la presencia del camote pues también ayuda a reforzar esta sensación otoñal. En Japón, cuando los vendedores de camotes en sus carritos pasan por las casas, pues es una señal inequívoca de que ya llegó el otoño. Oda quiso representar todo esto en esta portada color. Tenemos a Chopper y a Usopp. No hay ningún tipo de elemento llamativo más que la Jolly Roger que tiene Usopp en la bandana. Parece una calavera y detrás un kabuto. El kabuto de Usopp puede ser, también puede ser una llave. Me llamó un poco la atención. Luego tenemos a Yamato llevando un suéter con el número 15 y la frase Oden ni Zoro, que es la última oración de la frase el Oden no sería Oden si no estuviera hervido, recordándole al lector que Yamato sigue en este plan de ser Oden, lo cual personalmente pues no me agrada mucho. La apariencia de Yamato en esta portada color es bastante bonita, me gustó mucho. Y para quienes piensen que podría unirse a los Mugiwaras porque aparece en esta portada, hay que recordar que este es un pedido de portada de jardinero Naoyama, no es una idea de Oda. Luego tenemos a Zoro quemándose con un camote, y lo destacable de él es que en su gorra tiene la frase cast off, que puede referirse a dos conceptos. El primero es un tecnicismo de navegación marítimo que significa liberar el barco del puerto, soltar las amarras para que el barco sea libre. Comúnmente Oda mete conceptos o palabras que tienen que ver con la navegación, así que perfectamente podría referirse a esto. Y el otro significado de cast off es dejar o abandonar algo, como por ejemplo un grupo, o liberarse de una idea o algo así. Luego está la parte que más me gustó de esta portada color, que es Otama dándole de comer a Sanji un camote asado. Es la parte más tierna de la portada color. Luego tenemos a Luffy quemándose igual que Zoro con un camote que no pudo esperar a comerse. Me gustó mucho la apariencia de Luffy porque lleva lentes. Poquísimas veces hemos visto a Luffy con lentes, y yo creo que casi ninguna vez hemos visto a Luffy usando lentes dibujado por Oda. Me llama la atención que los ojos le faltó a Oda colorearlos de blanco, así que este error pues le da una apariencia bastante extraña y curiosa a Luffy. Y también lleva una chamarra estilo Bruce Lee, amarilla con franjas negras, con una versión simplificada de la Jolly Roger de los Mugiwaras. Y finalmente tenemos a Nami con un gorro muy bonito, es la que estéticamente destaca más, ya que su outfit está más completo, es más complejo, y lleva la frase Anyport en ambas mangas, destacando las letras O y N, porque mientras en la manga de la izquierda la O es la que destaca en color azul, del otro lado destaca la N. Podría ser un mensaje de Oda, nunca se sabe. Y pues lo de Anyport lo hemos visto bastantes veces en letreros, en indicaciones, así que ya es bastante común. No exactamente Anyport, pero sí el concepto de ser llevados o viajar a cualquier destino, el que sea, sin importar cuál sea, así que no me sorprende eso en Nami. Y empezando con este 1166 tenemos la resolución de la batalla de God Valley. Todos sobrevivieron. Yo pensé que iba a morir Rocks por el tremendo ataque que recibió de partes de estos dos, pero está totalmente entero, tanto brazos, piernas, cabeza, cuerpo. Sí tiene obviamente heridas de batalla, pero es bastante interesante que le destruyeron el cuerpo en el 1165 y en este 1166 está totalmente intacto, lo que significa que si se ataca a un caballero de Dios y se logra derrotarlo, como en este caso a Shebek, pues seguramente su cuerpo quedará intacto. Puede que pase lo mismo con los Domi Reversi, así que este punto es bastante curioso. Y justo cuando Shebek es consciente de
que puede haber una nueva esperanza porque ha sobrevivido junto con la isla. Aparecen estos 3 oportunistas, los caballeros de Dios, que en el capítulo anterior yo me estaba quejando porque nunca hicieron aparición en el evento de God Valley. Se nos presentaron incluso otros caballeros de Dios que aquí no aparecen y no hicieron absolutamente nada hasta este 1166. Oda sabe escribir muy bien personajes odiables y pues se disponen a asesinar a Shebek. No se sabe dónde están los otros caballeros de Dios y mi duda más grande es por qué no hicieron absolutamente nada cuando las leyendas se enfrentaron directamente a un Gorosei que estaba siendo poseído por Imu y en ningún momento intervinieron. Esto se podría explicar si Oda más adelante nos dice que recibieron una orden para no entrometerse, y lo podría justificar perfectamente así, pero dudo mucho que por la velocidad en la que lleva el manga pues se vaya a detener a darnos este tipo de explicaciones, lo cual a mí pues me deja con este mal sabor de boca de no haber visto la intervención de estos personajes y pues cobardemente asesinan a Shebek. La última viñeta que tenemos relacionada a este personaje y que seguramente vamos a tener, que no sea un flashback dentro del flashback, pues es esta en donde la sangre está salpicando y pues las últimas palabras de Shebek son gracias tanto a Roger como a Garp por haberlo detenido. Personalmente siento que faltó un poco más de emotividad en esta escena. Estaba esperando algo muy emotivo para el final de Shebek y siento que no fue suficiente ese gracias, ese último momento de la vida de Shebek. Así que así es como termina la vida de este gran personaje, uno de los personajes más queridos de One Piece, mejor escritos, un personaje que Oda construyó como un verdadero pirata o como un pirata más acercado a lo que sería un pirata real. La oportunidad que tuvo Oda para escribir un personaje que robaba, que era brutal, violento, pero que a su vez pues tenía una familia, que tenía este sueño de ser el rey del mundo, de derrocar al gobierno mundial, un personaje con una dualidad increíble y pues lo estamos despidiendo en este 1166. Luego tenemos el escape de Rayleigh y Gavan, que a pesar de las instrucciones que tenían de irse de la isla, pues aún así las ignoran, se quedaron a esperar a su capitán. Lo rescatan en medio de este aguacero, también rescatan a Garp, a pesar de que es un marín. Y pues es muy bonito ver que ambos están preocupados por lo que le pasó a Shebek. Y cuando Roger le pregunta sobre él a Rayleigh, pues me sorprende la frialdad con la que contesta Rayleigh, diciendo que fue asesinado. No sé si ambos, Gavan y Rayleigh, presenciaron el momento en el que asesinaron a Shebek, o si llegaron a la escena y lo vieron con una espada atravesada, en cuyo caso no habría mucha lógica que hayan llegado a la conclusión de que lo asesinaron porque estaba en batalla. Esa espada que seguramente lo atravesó, pudieron haber supuesto que fue de Roger o de Garp, pero de todas formas lo que importa es la frialdad con la que lo dice. Simplemente lo asesinaron, fue asesinado, y no vemos la reacción de Roger, lo cual es más impactante porque nos hace pensar como lectores en las posibles reacciones que pudo haber tenido Roger y que no pudimos ver. Y luego tenemos este momento en el que todo God Valley se hunde, bastante interesante porque en capítulos anteriores yo sugerí que si God Valley no fue destruido por un arma ancestral, porque no tenían un arma ancestral en ese momento el gobierno, por lo menos no activa con la Mother Flame, pues que había la posibilidad de que los Mugiwaras fueran a God Valley, a las ruinas de God Valley, y tuvieran ahí una pequeña aventura, volver a ver este lugar después de tantos años de este incidente. Pero pues ya no será posible porque ahora vemos en este capítulo que se hunde completamente y pues deja este agujero muy similar al de Lulusia cuando fue desaparecido por el arma ancestral del gobierno. Y pues es curioso que hayan terminado exactamente igual, a pesar de que una fue destruida por el arma ancestral y la otra no sabemos, simplemente se hundió, lo que nos hace suponer que Imu tiene la capacidad de hundir islas a su voluntad. Eso podría ser un problema porque entonces Oda tendría que justificar cada momento en el que Imu pudo haber hecho algo y no lo hizo, pudo haber desaparecido tal isla o tal lugar y aún así no lo hizo. Entonces la pregunta sería, ¿qué es realmente lo que causó el hundimiento de God Valley? Posiblemente el arma ancestral y el hundimiento no estén conectados, sino que trabajen independientemente. Posiblemente sin la orden de Imu de hundir una isla, simplemente quedaría el caos generado por el arma ancestral y la isla seguiría intacta. Y pues este es el tercer agujero marino que conocemos en One Piece. El primero es el de Enies Lobby, este gigantesco abismo marino que despertó teorías después de lo de Lulusia, y ahora se vuelven más fuertes con la desaparición de God Valley. Y después también hay otra cosa interesante, que es la gran neblina densa que aparece después del hundimiento de esta isla.
porque parece que intencionalmente esta neblina está ahí para que nadie vea el agujero que dejó God Valley. Y pues me recuerda mucho a esta neblina de Thriller Bark del Florian Triangle. Recordemos que pues esta zona estaba cubierta por una muy espesa neblina, tanto así que estas figuras gigantescas colosales pues no se llegaban siquiera a identificar. Incluso puede ser que estas figuras también tengan algo que ver con estos hundimientos de islas. Y localizando en el mapa de One Piece, en este mapa que es el más cercano, no oficial, a lo que es el mundo de One Piece, vamos a localizar el Florian Triangle, que se encuentra en la primera mitad del Grand Line. Según lo que hemos visto, God Valley estaría en el West Blue, en algún lugar cerca del Calm Belt, así que esto deja muy lejos ambos puntos, por lo que el God Valley no podría estar localizado en el Florian Triangle. Y la neblina que se describe en este 1166 pues no sería la misma que ocultan estas entidades colosales. Y sin dejar el tema de la neblina, también hay que recordar que cada vez que se nos ha presentado la imagen panorámica de Elbaf, pues podemos ver una espesa neblina en la parte inferior derecha. Siempre ha estado ahí, Oda siempre ha tenido ese cuidado de mostrarla, y me pareció bastante misteriosa porque no está a la izquierda, solamente a la derecha. Obviamente esto está hecho a propósito, y como es un tema de neblina pues seguramente va a ser algo muy importante. Y volviendo al mapa, pues Elbaf está localizado en esta parte, en la segunda parte del Grand Line, y podemos ver que en los tres puntos en donde hay neblina confirmada en el mundo de One Piece pues están bastante lejos uno de otro. De nuevo recordando que este mapa no es exacto, pero sí es lo que más se le acerca. Y pues tenemos otro acontecimiento bastante impresionante, que es el partimiento del cielo y esta lluvia de relámpagos. El narrador nos dice que un inmenso rayo separó el cielo, uno solo, a pesar de que estamos viendo varios en esta imagen. Y pues por si no fuera poco el hundimiento de toda la isla entera, pues tenemos este otro acontecimiento bíblico. Ya tenemos tres fenómenos enormes que ocurrieron: uno, el hundimiento de la isla; dos, la aparición de la neblina; y tres, estos rayos que salen de un cielo partido. No podríamos decir que el rayo fue el causante del hundimiento, porque esto apareció después del hundimiento y después de la neblina. Me pregunto si es una especie de sistema de protección la neblina para no mostrar lo que hay ahí, aunque sabemos que hay un agujero, a menos de que haya salido o emergido algo después. Y pues estos relámpagos que protegerían el lugar, aunque no sabemos si estos relámpagos siguen actualmente o simplemente fue un fenómeno de ese momento. Si esto es así, si es un sistema de protección, pues la pregunta obvia es ¿qué es lo que está ocultando? ¿Por qué no quieren que se llegue a ese lugar? De otra forma no entendería muy bien por qué sumar tantos acontecimientos tan grandes. Y pues recordemos que en el mundo de One Piece también el choque de dos hakis muy poderosos hace que el cielo se parta. Aquí la isla ya estaba hundida, por lo tanto no había personas peleando ni expulsando haki. Todo esto es bastante misterioso, y mirando este acontecimiento pues hay bastantes figuras que van dejando la isla. Tenemos a Big Mom con una sonrisa en la cara, también tenemos a Kaido en su forma dragón contemplando este acontecimiento. Él no necesita barco, así que supongo que se fue utilizando las Homuragumo. Luego tenemos a Dragon, que secuestró el barco de la marina, también presenciando este acontecimiento. Shanks bebé en uno de los cofres en el barco de Roger, y tenemos a Kuma, Ginny y a Ivankov, muy posiblemente ya en Sorbet, porque vemos que hay pasto debajo y obviamente God Valley ya desapareció, por lo tanto ellos no alcanzaron a ver este acontecimiento. Y también está el pequeño Teach, que no sabemos si está contemplando, porque está volteando como hacia el cielo. No sabemos si está contemplando este fenómeno. Si lo está haciendo significa que está en algún barco cercano, lo cual no tendría mucho sentido, porque para qué Kuma se molestaría en utilizar la Nikkyu Nikkyu si de todas formas lo va a mandar bastante cerca. O podría ser que ya estén en Lulusia, suponiendo que Kuma los envió a Lulusia, y simplemente tenga esta expresión de desconsuelo. Pero la expresión con la que me quedo pues es la de Shirohige. Él se encuentra contemplando también todo esto con una cara de melancolía. Él fue el que más perdió, o uno de los que más perdió en este acontecimiento de God Valley. Perdió a su tripulación, perdió a su capitán. Durante todo el flashback Oda se esmeró en mostrarnos un Shirohige más humano, más comprensivo, desde los intereses de rescatar a Shaki simplemente porque era su amiga, no tenía ningún otro interés más mezquino como los otros piratas, hasta ayudar a su capitán a enfrentar a un Gorosei poseído, uno de los mejores personajes de este flashback de God Valley. Luego tenemos a Roger saliendo de recuperación en su barco. No sabemos cuánto tiempo estuvo en recuperación, pero me sorprende que haya salido tan rápido. Y podemos ver ahí al fondo a Gloriosa, que al final sí se quedó en el barco de Roger. No sabemos si la están llevando a un punto para dejarla en algún lugar o si ya es un nuevo miembro de la tripulación, pero pues sigue ahí. Parece que ella fue la encargada de ayudar en la recuperación de Roger. Luego tenemos esta parte del botín en la que todos los piratas de Roger estaban esperando a su
capitán para poder empezar a abrir los tesoros y a repartirse el botín. Un muy buen detalle que hayan esperado a su capitán. Por ahí también vemos a Rayleigh abrazando a Shaki. Para Rayleigh ese fue su recompensa, su tesoro. Y hablando de Shaki, pues me pregunto qué va a pasar con ella como con Gloriosa. Ambas mujeres no aparecen más adelante en el flashback de Oden, por lo que podemos suponer que pues ellos simplemente las dejaron, las abandonaron por ahí. Me pregunto qué va a pasar con Shaki en cuanto a su bar de estafas, porque lo dejó en Hachinosu, y pues cuando vuelvan seguramente este lugar ya va a estar controlado por Ochoku, así que seguramente continuará con esta idea, pero en Shabondi. Yo pensaba que el objetivo de abrir el bar de estafas de Shaki en un lugar tan peligroso como Hachinosu pues era llamar la atención de Rayleigh para que la fuera a rescatar, y ahora que ya está con Rayleigh pues no tiene mucho sentido que siga con el bar. Sin embargo sabemos que Shabondi pues tiene esta segunda construcción del bar de estafas. Y pues en cuanto a los tesoros, vemos un montón de cofres, vemos obviamente el cofre en el que viene Shanks, mucho oro, joyas, aunque la cantidad que nos muestran es bastante pequeña para lo que me hubiera gustado que robaran. Y pues no vemos ninguna Akuma no Mi. Sabemos que había bastantes Akuma no Mis en God Valley, y pues me decepciona mucho no ver ninguna. Me hubiera gustado que entre el oro y los cofres hubiese frutas por ahí raras, me hubiese generado más interés en este botín. Y me gustaría ver a los Mugiwaras robando más cofres, siendo más piratas. Creo que Oda tenía muchas ganas de dibujar piratas que robaran, que saquearan, y este flashback fue la oportunidad perfecta para mostrárnoslo en los personajes de Roger, Joven y de Shebek, porque los Mugiwaras pues realmente no los vemos robando como tal. La única ocasión en la que yo recuerde que hayan robado, que hayan sido piratas en este aspecto, fue cuando se quisieron robar una parte del campanario de Skypiea, que me gustó mucho, que después de haber salvado a esta gente lo primero que pensaron fue en robar. Ya no volvimos a ver más de esto, y me gustaría ver a los Mugiwaras siendo más piratas en el ámbito del robo. Y pues no tienen excusas, porque tienen a Nami, la gata ladrona, la que seguramente es la mejor ladrona de todo el mundo, aunque no se explote muy bien esto. Y luego tenemos esta viñeta en la que se abre el cofre y descubren a Shanks bebé. Esta escena Oda la calcó de su volumen 4.000 millones, el que se regaló en la premiere de la película de One Piece Film Red, que no he dejado de mencionar hasta el cansancio en cuanto a las diferencias que hay entre la ropa del Shanks de ese volumen y de este flashback de God Valley. Y pues esta escena también está calcada, bueno, no del volumen 4.000 millones, pero sí de los últimos minutos de la película. El orden en el que están distribuidos los piratas de Roger, por lo menos Roger, Rayleigh y Gavan, pues es exactamente el mismo que el de la película. Obviamente la diferencia pues más notoria es que el Roger de la película pues ya era un adulto, ya tenía este bigote abundante, no estaba vendado ni herido, y además tenía su sombrero de pirata. Gavan y Rayleigh se ven prácticamente iguales, pero pues sí podemos ver que Oda se arrepintió de este diseño de un Roger adulto en God Valley y lo cambió completamente. Ahora lo canónico pues es este Roger joven sin bigote, y lo tenemos a Shanks bebé, que el diseño pues es el gran tema. Quienes suelen ver mis videos, sobre todo en este flashback de God Valley, pues sabrán que me he quejado amargamente sobre las diferencias del diseño de Shanks bebé del volumen 4.000 millones con las de este flashback. La ropa pues es bastante diferente. La del volumen 4.000 millones pues tenía un estampado de soles y lunas y también estrellas, que me gustaba bastante más que el canónico de este 1166, que simplemente es un traje plano. Ambos tienen este cuello, pero el de Shanks tiene un moño adicional, y también el cabello es otro factor muy diferente, porque mientras el cabello del Shanks del volumen 4.000 millones pues es un poco más parecido al Shanks actual, un cabello más largo y que parece que está peinado por la mitad, pues el de este 1166, que es el canónico, simplemente tiene un cabello enmarañado y ya está. Me pregunto por qué Oda habrá cambiado el diseño, por lo menos de la ropa de Shanks. Creo que el tema soles, lunas, estrellas, ¿no? Nika, el Gorosei, pues iba más de la mano con One Piece, era como una especie de guiño, así que me sorprende que lo haya cambiado. Luego tenemos las noticias que recorren el mundo, nos presentan esta isla que no tiene nombre, y pues me llama la atención porque tiene un diseño bastante oriental. Los edificios, las construcciones pues parecen sacadas de China, y recordemos que el equivalente de China en One Piece es el reino de Kano, que ya se nos ha presentado y que tiene estas estructuras. Al principio pensé que podría ser este el reino de Kano, sin embargo el castillo principal y el puente pues no aparecen por ningún lado. Oda nos mostró este castillo como el edificio más simbólico, más representativo del reino de Kano, así que tendría que forzosamente aparecer en esta isla para que fuese el reino de Kano, y pues como no es así, pues solo toca descartar que sea ese lugar. Hablando de construcciones de este estilo chino, pues además del reino de Kano tenemos Amazon Lily, que también tiene ese mismo tipo de construcciones, así que esta isla de este 1166 sería el tercer lugar con arquitectura
inspirada en China que tenemos en One Piece. Luego tenemos este reino que me gustó mucho, es un reino invernal, parece una isla de invierno. Este reino, esta aldea pues está entre las montañas, hay muchos pinos y tiene una estructura como de hierbas, como de bolas de hojas que están sostenidas por palos muy altos que me recuerdan bastante a la Navidad. Por alguna razón se me hicieron muy navideños. Este reino, esta aldea me pareció muy navideña. Las casas son de madera y hay un reloj que es el edificio más representativo de este lugar. Lo más parecido a nuestro mundo que tiene un reloj, una torre del reloj, pues es Londres. El equivalente de Inglaterra en el mundo de One Piece es el reino X, pero la nieve pues no es una característica muy londinense, lo sería más la lluvia, los climas nublados, así que creo que este lugar no es el reino X. Me detengo mucho en estos lugares y la arquitectura y todas estas cosas porque me llama mucho la atención. Me gusta mucho cuando Oda nos presenta lugares que nunca habíamos visto. Me gusta mucho la arquitectura, me gusta mucho la ambientación, así que por eso me pongo mucho a analizar este tipo de lugares y me gustaría conocer pues todos los reinos del mundo de One Piece, por lo menos todos los reinos que tienen un equivalente en nuestro mundo. El reino Shishano, que su equivalente en nuestro mundo sería México, nunca lo hemos visto. Me haría mucha ilusión ver ese reino, por lo menos en una viñeta como esta de este lugar nevado, pero pues creo que con la prisa que lleva Oda pues no veremos esto nunca, a menos de que se lo pregunte alguien en un SBS. Luego tenemos a Garp y a Sengoku discutiendo por las noticias que fueron manipuladas por Morgans. A este punto seguramente Morgans ya es un reportero reconocido, lo vimos en este flashback de God Valley cuando solamente era un niño que llevaba información y era rechazado por el gobierno. Seguramente después de este incidente de God Valley le prestaron más atención a Morgans y así fue como ascendió. Y tenemos este personaje en la parte izquierda que es el doctor que seguramente atendió a Garp. Se trata del doctor Fishbonen de la Marina, fue el mismo que atendió a Kobe después de que el haki de Shanks lo desmayara, le hiciera perder la conciencia, solo que aquí lo vemos más joven. También vemos que Sengoku tenía esta fijación por ser promovido, finalmente sabemos que lo logró. Eso explicaría por qué Sengoku llegó a ser almirante de flota y Garp no. Garp nunca estuvo interesado, Sengoku siempre tuvo, al parecer por parte de Garp, por lo que dice Garp, siempre tuvo este interés por ascender, y pues Garp está bastante enojado por todo lo que pasó en God Valley, pero Sengoku le dice unas palabras que son bastante realistas, que es que desde el fondo del pozo no se puede hacer nada, y es que eso es muy cierto, sobre todo para la gente que trabaja, quienes tenemos un empleo y tenemos jefes, pues sabemos perfectamente que aunque tú quieras hacer las cosas bien, tú quieras llevar a cabo proyectos que beneficien a todos, pues vas a ser eventualmente detenido por tus superiores. Entonces esa frase es bastante realista, desde el fondo del pozo no puedes hacer nada, y esto sumado al hecho de que Sengoku quiere ascender, me dice que Sengoku tiene intenciones de cambiar el sistema una vez que tenga poder, una vez que sea un alto mando, y me sorprende porque Sengoku, una vez que llegó a ser almirante de flota, pues no es que haya cambiado mucho la marina, de hecho seguía con la misma corrupción de siempre. El anterior almirante de flota, Sengoku, fue el almirante Kong, que pues tampoco hizo gran diferencia, se veía que era un buen sujeto, pero pues parece que inclusive siendo de los altos mandos, inclusive estando fuera del pozo, pues no puedes hacer nada. Es una pena que Garp y Sengoku tuvieran este espíritu o estas intenciones de querer hacer algo por la marina y que pues al final no haya resultado en nada. Al final tienen una pelea porque mientras Garp quiere rebelarse, una actitud muy del clan D, quiere rebelarse inmediatamente, quiere cambiar las cosas de un solo golpe, pues Sengoku es más mental y es quien le aclara que no se puede hacer nada por el momento. Después de esta discusión pues se deja en claro que ambos son mejores amigos, algo que ya sabíamos pero pues que se confirma en este 1166. Luego tenemos el llanto de Loki, que quien se entera de la muerte de Shebeck se pone por ahí a derrumbar árboles y a destruir montañas, se pone a recordar las palabras que le decía cuando llegaba a Elbaf y mencionan a Nika. Loki cree que Shebeck es Nika y la idea que tiene Loki de Nika pues es el guerrero de la liberación que siempre ríe y que destruirá el mundo. Como vemos hay muchas interpretaciones de lo que es Nika para la gente, la de Loki es esta específicamente. Shebeck pues le dice que su sueño no es destruir el mundo sino gobernarlo, y hablan de la Galila Company. Por alguna razón el rey Harald es el único que puede despertar a estos gigantes, y si es por un tema hereditario de sangre o por su Akuma no Mi, que no vimos que tuviera ninguna Harald, pues eso significaría que Loki también
puede despertarlos. También se menciona que Harald no quiso unirse a Rox por un tema de amor. Me pregunto a qué se estaría refiriendo. Amor por su país, por su nación. Posiblemente, si es otro tema, pues es algo que solo Oda nos va a mostrar más adelante. Y pues me pregunto con quién se va a ir Loki. Recordemos que tiene muy en la cabeza a Nika, es como su ideal más fantástico, más fantasioso, y por otro lado tenemos a Shebek, que es el ideal más tangible que ha conocido personalmente Loki. Así que ambas figuras son muy importantes para Loki, han influenciado mucho a este personaje ambas, y actualmente pues tenemos a estos dos personajes otra vez en la forma de Kurohige y de Luffy. Por una parte tenemos a Kurohige, el hijo de sangre de Rox, quien parece tener los mismos ideales, la misma misión de Rox. No sabemos cuál es el plan de Kurohige, hasta donde sabemos quiere ser rey de Hachinosu. No ha declarado que quiere ser el rey del mundo, pero sin duda cuando Loki vea a Kurohige y se entere que es hijo de Rox, pues va a ser muy difícil convencerlo de no unirse a él. Y por otra parte tenemos a Luffy, con quien ya estableció una relación, ya han hablado, ya no lo considera una amenaza, ya es familiar la interacción entre Luffy y Loki. Y además pues él es Nika. Cuando vea a Luffy en su estado Nika, pues seguramente tendrá los motivos para unirse a él, aunque no sea en el Sony, pero sí como un aliado. También hay que recordar que en el mural de la profecía se ve a Nika y a un gigante ancestral del mismo lado, lo que significa que eventualmente Loki va a elegir a Luffy. Pero si elige a Kurohige no me molestaría, sería como un cambio inesperado pero interesante, como cuando Aokiji también se unió a Kurohige, que le dio bastante profundidad y realismo a Aokiji. Y luego tenemos otra isla más sin nombre. Oda siempre les pone en cierta isla. Me gustaría que también les pusiera nombre, creo que no es muy difícil. Al principio, cuando aparecía una isla misteriosa y el narrador decía en cierta isla, pues yo pensaba que esa isla saldría más adelante en la historia y tendría un papel muy importante, por lo que Oda no quería revelar antes de tiempo el nombre del lugar, pero pues se volvió una costumbre. Creo que Oda, para no tener que pensar en un nombre para cada isla que dibuja, pues siempre pone en cierta isla. Yo personalmente, que ya lo he dicho, soy muy fan de los lugares, de la arquitectura, de la ambientación, pues yo creo que pues a mí sí me gustaría que Oda se tomara la molestia de por lo menos nombrar la isla. Y en esta en particular no es tan llamativa como las anteriores, pero lo que me llama la atención es la estructura gigantesca, que seguramente es el castillo, el edificio principal, y parece que está tallada en lo que queda de un árbol que seguramente fue gigantesco, porque vemos que pues esa estructura tiene raíces, es de madera, así que en algún momento debió haber sido un árbol gigantesco. Puede que haya sido un Yggdrasil, sabemos que había más de estos árboles por el mundo de One Piece. De lo que sí estoy seguro es que no es una construcción de piedra o cemento, así que me llamó bastante la atención este lugar. Y pues aquí se encuentra Harald dándole una golpiza a unos gigantes que fueron a robar, y pues obviamente se enteró de la muerte de Shebek. Está bastante arrepentido, podemos ver cómo se lamenta de no haber tomado la decisión de ayudarlo, diciendo que ya no hay vuelta atrás. También vemos cómo recordó las palabras de Shebek, quien decía que la suerte no estaba de su lado en esta ocasión, lo que nos hace sentir bastante lástima por Shebek, porque a pesar de que él sabía que muy probablemente iba a fallar en esta misión, pues aún así Harald no se unió a él, lo dejó solo. Y pues es un arrepentimiento muy fuerte para el personaje de Harald. Cualquiera podría culpar al rey Harald por haber dejado solo a Shebek, pero la verdad es que para mí es un personaje bastante humano. Este tipo de errores son los que le suceden a las personas en el mundo real. Hay dos decisiones que tienes que tomar, y una de ellas seguramente va a ser que te arrepientas toda la vida, pero no sabes cuál es. Entonces tú tomas la decisión que crees que es la correcta, y si llegas a equivocarte, pues el arrepentimiento es abrumador. Esto mismo pasa con Harald, quien tomó la decisión de seguir dignificando a los gigantes, a Elbaf, tratando de que se uniera al gobierno mundial, una misión que para él es más tangible, más real, porque él es el rey de este reino, por lo que las posibilidades de tener éxito en esta misión aumentaban. A Rox no lo conocía de mucho tiempo, Harald no era un pirata, así que el ideal de apoyar a Shebek pues era más fantasioso, menos realista. Tomó la decisión que él pensó que era la mejor y la más cercana a tener éxito, y pues ahora viene el arrepentimiento amargo en esta viñeta en la que lo podemos ver llorando ahí en medio de esas casas. Es impresionante. Y pues estos ataques emocionales de Harald hacen que la prensa empiece a decir que se volvió loco, que perdió la razón. Bastante trágica también la vida, el desenlace del rey Harald, porque él tenía todas las intenciones de dignificar Elbaf, de
que la historia de los gigantes fuese diferente, realmente estaba empeñado en ello y pues ahora viene el declive. Y luego tenemos una de las partes que más me gustó de este 1166, o una de las que más estaba esperando, que era el rompimiento entre Dragon y Garp. Me decepcioné un poco que no fuera en God Valley, pero por fin lo tenemos, así que estoy bastante complacido. Dragon evidentemente no pudo huir, siendo él un marino normal. Era obvio que iba a ser detenido, siendo que la marina tiene personal más poderoso, personas más talentosas, más fuertes. Fue llevado a la prisión en el cuartel general y pues Garp lo va a ver en persona. A este punto Dragon ya sabe perfectamente cómo está de podrida la marina y el gobierno, no tiene ninguna duda, y las palabras de Dragon son bastante fuertes para Garp, que es su padre. Primero le dice que ha decidido renunciar a la marina y como extra le dice que lo desprecia con todas sus fuerzas, algo que como dije es bastante fuerte. Esto era lo que yo estaba esperando en God Valley que sucediera, pero me alegra que haya sucedido aquí. Es el rompimiento definitivo entre padre e hijo, es bastante simbólico, bastante emotivo, porque no puedes culpar a ninguno de los dos. Ya sabemos las razones de Garp para permanecer en la marina, sabemos las razones de Dragon para renunciar a la marina, y creo que no puedes culpar a ninguno de los dos. Aquí no hay buenos, no hay malos, simplemente hay decisiones que generan otras decisiones en otras personas, así que es bastante brillante cómo Oda maneja todo esto. Dragon no entiende que Garp está también sacrificándose por los suyos, por la gente de la marina que aún depende de él. También buscan de alguna forma cambiar la estructura de la marina junto a Sengoku. Tienen esa esperanza. Garp está ahí sacrificándose, teniendo que volver a ver eventos como los de God Valley, sabiendo que existen los Tenryubitos y esta clase de escoria, trabajando en un ambiente en el que sabe que sirve como un perro a estos seres. Todo eso no lo conoce Dragon, y Garp por su parte pues no tiene esa sensibilidad que tiene Dragon para haber sentido y haber percibido todo lo que vio Dragon, esa ira y ese rencor que tiene Dragon por el gobierno mundial, y ese honor que conserva Dragon porque prefiere ser encarcelado y ser expulsado de la marina antes de seguir sirviendo a ese sistema, lo cual incrementa el honor de Dragon. Mientras que Garp tiene que servir como un perro y tiene que reprimir su honor, Dragon se libera totalmente de esto. Entonces ambos personajes son bastante complejos en sus decisiones, no simplemente es que rompa con el malo y ya está. Y pues recordemos que esta no es la primera vez que Garp visita a un familiar, a un ser querido tras las rejas. Esto ya pasó en Impel Down. Seguramente ver a Ace encadenado en Impel Down le trajo recuerdos de Dragon, y es como una maldición en la que siempre tiene que ir a visitar a seres queridos que decidieron rebelarse y terminaron muy mal, sobre todo conociendo cómo es el sistema del gobierno mundial. Ellos mismos, Garp y Sengoku, querían cambiar el sistema, y como alguna especie de castigo, Garp está condenado a ver a sus seres queridos también que se rebelaron y fueron encarcelados. Tuvo que haber sido muy duro también para Garp. Y finalmente el momento que más me gustó, el que más me dejó marca de este 1166, después de que arriba el barco real de Elbaf al cuartel general, un acontecimiento increíblemente simbólico. La nave llegando a este lugar pues es una escena bastante intimidante, pues Harald tiene la intención de hablar con los altos mandos. Volvemos a este tema de personajes que quieren cambiar las cosas y un gobierno y una autoridad que evidentemente se los va a impedir. No dejan atracar a Harald, pero a él no le importa. Tampoco es que puedan detenerlos los pequeños marines que están por ahí. Y en un acto de brutal compromiso, para que no quede duda de sus buenas intenciones, Harald se arranca de raíz los cuernos que simbolizan su conexión, por lo menos genética, con los ancestrales y con esta violencia. Anteriormente vimos que se cortaba el cabello, se rapaba, como una especie de muestra simbólica para que la gente viera que Harald tenía buenas intenciones. Cortarse el pelo pues era de alguna forma un sacrificio, como dije, simbólico, pero al no tener más cabello pues Harald opta por arrancarse lo único que tiene en la cabeza, que son los cuernos, que a su vez también representan su pasado o el pasado violento de Elbaf. Entonces va al extremo y pues tiene que ser muy doloroso porque los cuernos, una vez arrancados, siguen sangrando. Harald está totalmente desesperado. Vimos cómo se despidió de Ida y de Loki, de Harudin. Me sorprende que Ida no le haya dicho ninguna palabras finales, siendo que fue ella la responsable de cambiarle la visión. Sabemos que Harald va a volver a Elbaf porque en el castillo es donde es asesinado, así que hay una pequeña posibilidad de que Ida tenga una última conversación con Harald. Y pues es bastante triste saber que la voluntad de Harald en cuanto a sus hijos era que se llevaran bien, cosa que fue totalmente lo contrario. Ni siquiera ese deseo, esa petición se le fue concedida.
Harald se volvió una figura bastante trágica y pues en su desesperación, el no poder lograr que los gigantes sean vistos como un pueblo pacífico, no ser aceptados por el gobierno mundial, la muerte de Shebek, el arrepentimiento de no haberlo apoyado, todos estos factores hicieron que colapsara emocionalmente y decidió arriesgarlo todo en un último acto, que fue el de entregar su voluntad al gobierno, inclusive ofreciéndose a él mismo como esclavo, si es que esto de alguna forma logra costear el que los gigantes sean reconocidos como parte del gobierno mundial. Imu evidentemente se emociona, es el momento que estaba esperando, el de apoderarse de Elbaf, y esta es la parte que más me gustó, que más me llegó, porque yo mismo he estado en esta situación, yo mismo he sabido lo que es la desesperación de que las cosas no avancen, de que las cosas no se estén logrando, y justamente apostarlo todo, tomar todas tus cartas y entregarlas en un último y desesperado gesto para que la persona que en ese momento tiene el poder o está controlando la situación pues apele un poco al honor de reconocer un sacrificio y de ceder ante ese sacrificio. Yo mismo he esperado que este tipo de actos simbólicos realmente hagan una diferencia en la resolución de esa persona o de esa entidad que tiene el poder en ese momento, y de ser escuchado después de hacer un gran sacrificio. Sin embargo, las cosas no funcionan así. Ofrecer ese último gran sacrificio desesperado solamente va a hacer que la otra parte sienta que tiene todo el poder y abuse de esa confianza, de esa última confianza, ese último intento desesperado de sacrificio, y lejos de ayudarte te hunda más. Y eso es exactamente lo que va a experimentar Harald con Imu. Él arriesgó todas sus cartas en este último desesperado intento para ver si su sacrificio de alguna forma pagaba el costo de que Elbaf entrara al gobierno mundial, de que los gigantes fueran vistos de otra forma, de otra manera. Sin embargo, al gobierno mundial pues no le interesa esto, mucho menos a Imu. Este sacrificio que viene desde el honor, desde la desesperación, desde la vulnerabilidad del ser, pues realmente no tiene ninguna importancia ni ningún valor para Imu, como sucede en la vida real. Así que me dio bastante pena ver a Harald entregándose de esta forma, usando su último recurso, esperando que la otra parte, como dije, apele al honor y conceda ese deseo. No va a suceder, porque ni en la vida real ni en el mundo de One Piece funcionan las cosas de esa forma, desafortunadamente. Y justamente yo aprendí sobre estos momentos simbólicos y sobre este tipo de sacrificios, justamente lo aprendí de One Piece. Así que verlo otra vez en One Piece, en este 1166, pues es algo que me mueve mucho. Oda ha acelerado mucho los acontecimientos de God Valley, lo cual pues no me gusta para nada, pero por otra parte nos entrega personajes bastante complejos, con resoluciones, con decisiones bastante complejas, y eso me encanta. Y pues esto ha sido todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1166, y esperar el que sigue.